Nuestro mundo oculta una enorme cantidad de misterios, sucesos sin respuestas que al día de hoy nos dejan increíblemente sorprendidos dada su extraña naturaleza o por lo imposible que debería ser que existieran o ocurrieran en la actualidad. Desde seres mitológicos y folclóricos que al parecer existen en la actualidad hasta lugares sumamente imposibles e increíbles que tienes que ver para creer. Bienvenidos a Somos Noche. En muchas ocasiones, es la realidad, los hechos verdaderos quienes crean a la ficción o a las mismas leyendas. En esta ocasión, se trata específicamente de una criatura, un animal que desde entonces ha generado todo tipo de polémicas por su propia naturaleza, aterradora e incluso hasta por los alcances desproporcionados que pueden llegar a tomar en algunos casos. Este puesto pertenece sin duda alguna a las serpientes gigantes. Ahora, no solo queremos comentarte la existencia de aquellos reptiles de gigantescas proporciones. En este puesto, queremos comentarte un par de anécdotas que vivieron personas que se aventuraron en las selvas del mundo y vieron reptiles de tamaños titánicos. Y no todas eran posibles titanoboas. El 22 de mayo de 1922, el sacerdote Victor Hines, junto con un grupo de indígenas del Amazonas correspondiente a Perú, se encontraba navegando el río por un costado de este mismo. En aquel momento no presentaba una mayor corriente, por lo que era más fácil circular por ahí. Mientras se adentraban más y más en la espesa selva, lograron ver de un momento a otro que al otro lado del río, justo por donde pasaban en ese momento, se encontraba una gigantesca serpiente de color marrón. El sacerdote como los indígenas quedaron impresionados, pero no solo eso, se sintieron sumamente indefensos ante el colosal tamaño de los aproximados 25 metros que calcularon tenía el animal. ¿Puedes imaginar el tamaño de semejante reptil? Ver un animal de 25 metros de largo. Más, eso sin contar con que calcularon que el posible ancho máximo de la serpiente podría haber sido de 40 o hasta 50 centímetros. Otro avistamiento ocurrió en 1948. Exactamente, el reptil no fue el cazador sino la víctima en este caso, ya que fue un grupo de cazadores de la Amazonía brasilera quienes le dieron muerte al animal con armas de fuego. Los sujetos, más aterrados que sorprendidos, no dudaron en disparar al animal tan pronto lo vieron, ya que pensaron que podría ser una enorme amenaza para los lugareños. Luego de aquello, midieron a la serpiente, la cual tenía unos sorprendentes 35 metros de largo, un gigantesco animal que lograron llevar a Manaos para su examinación. En 1960, de igual manera en Brasil, un grupo de campesinos se vieron obligados a abatir con disparos a una serpiente que venía devorando el ganado que tenían. Uno a uno fueron desapareciendo los animales de granja, pero además, lo único que encontraban como rastros eran unas huellas de gran tamaño en el suelo. Una noche, pasados varios días, un joven de la tribu logró avisar a lo lejos un movimiento poco particular en el agua, lo que le pareció sospechoso y decidió ir a investigar. Cuando se aproximó al agua, logró ver la parte del enorme lomo de la serpiente, lo que hizo que diera aviso a los campesinos. Y sobra decir que ante el impacto de semejante tamaño de animal, estos no dudaron en abrir fuego y darle fin a la enorme criatura. Según los relatos, la serpiente tenía un poco más de 30 metros de largo. Además, no lograron reconocer a la especie de la misma. Dicen los indígenas de Brasil, Perú y Colombia que es muy posible que en el corazón del Amazonas exista un gran número de serpientes gigantes como la titanoboa. Las selvas no solo ocultan animales gigantescos e irreales,
vez en el lugar indicado para ocultar secretos. En este puesto, te presentaremos el caso de Alfred Isaac Middleton, un explorador británico que se atrevió a adentrarse en la selva de Sumatra, en Indonesia. Al final del siglo XIX, los exploradores de diversos países tenían como labor principal conocer todo tipo de sucesos sorprendentes, desde animales extintos o nunca antes vistos hasta ciudades perdidas. En el caso de Alfred, la situación no sería diferente, pues desde Inglaterra, su misión principal radicaba con descubrir las posibles ruinas de una antigua ciudad perdida, conocida como Dabletu. Ya se había preparado expediciones para el Amazonas, Siberia, el Congo, Borneo y otros sitios más, de manera que Indonesia era un destino más que llamativo para intentar encontrar algo del pasado. Alfred, junto con su socio John Harris, prepararon la expedición, el personal, equipo, herramientas y demás elementos necesarios. Una vez alistaron todo, terminaron rumbo hacia Indonesia. Cuando empezó su travesía, la densa y espesa selva de Sumatra se hizo respetar, presentando un enorme desafío para los exploradores, pero estos lograron avanzar en medio de su difícil camino. Así avanzaron durante días, hasta cuando llegaron a un punto en donde unas antiguas ruinas aparecieron. Para la mayoría, era un enorme y positivo avance encontrar aquello, pero dichas ruinas y demás elementos arquitectónicos contaban con diseños nunca antes vistos, situación que incomodó a John Harris, segundo al mando de la expedición. Siguieron explorando, y al mismo John le incomodó la situación. A tal punto fue su temor a lo desconocido que decidió abandonar la exploración misma. Alfred, junto con un grupo más, se quedaron para continuar su hallazgo. Así pasaron los días, las semanas y los meses, hasta cuando la noticia de que Alfred había desaparecido se hizo pública. John, en su poder, contaba con algunos documentos elaborados durante la misma exploración. En aquellos mismos había mapas los cuales habían sido manipulados por el mismo Alfred. Pero, además, entre los apuntes, al parecer el mismo Isaac Middleton registró que en aquella exploración logró crear un tesoro con artefactos valiosos, y ese mismo tesoro, al parecer, lo escondió en Sumatra y lo marcó en los mapas que tenía John. Llevado por la codicia más que por ayudar a su ex socio, John no dudó en formar un grupo expedicionario para ir de nuevo a Sumatra y buscar dicho tesoro, pero lo que encontró lo dejaría con la boca abierta. Cuando lograron llegar al punto donde supuestamente se había ocultado el tesoro, en realidad no encontraron ningún cofre ni nada similar. Lo que sí encontraron mientras registraban toda el área fue una bota del mismo Alfred. Además, también su cámara fotográfica. Finalmente, al no encontrar ningún tesoro u objetos de valor, John tuvo que devolverse casi que con las manos vacías. El verdadero hallazgo se encontraba registrado en la cámara. John imaginaba que quizás Alfred había logrado registrar algo sorprendente con su cámara, de manera que tan pronto pudo, reveló las sorprendentes fotos. Una vez las fotos se emitieron, John no podía creer lo que sus ojos veían en ese momento. ¿Qué piensas que eran aquellas criaturas? ¿Qué piensas que pudo haber ocurrido con Alfred y el resto del equipo explorador? Como adición,
Tienes que saber que hace poco, los científicos mediante estudios y pruebas confirmaron la existencia de otro tipo de homínido viviendo en aquella zona de Indonesia. Dado los restos óseos encontrados en cuevas, en las mismas selvas y en demás lugares, afirman que efectivamente en aquella zona podría vivir otra especie distinta a la humana. Quizás es el secreto más sorprendente de este video. El solo pensar en que sigan con nosotros es algo en verdad sorprendente e increíble. Te hablo exactamente de los neodinosaurios. Hace unos meses presentamos un video el cual forma parte de este puesto. Te recomendamos ir a verlo tan pronto termines con este video. Uno de los reportes más sorprendentes es por parte de un estudiante de geología de una universidad del Perú. La historia fue compartida en 4chan, de manera que ocultaron información como el nombre del estudiante, el lugar exacto y la fecha exacta. Compartieron la siguiente información. En 1995, un estudiante de geología de una universidad desconocida del Perú programó una pequeña expedición a cierta parte del Amazonas para la búsqueda de un depósito de cuarzo, el cual llamaba muchísimo la atención de aquel joven. Según el post, el joven estudiante fue acompañado de 2 personas más, pero, estando en la espesa selva del Amazonas, por ciertos momentos se separaban, teniendo hasta 30 metros de distancia entre ellos. Fue en uno de esos momentos de soledad, mientras caminaban, que el joven estudiante, en medio de su cansancio por la caminata, empezó a escuchar una serie de rugidos o ruidos de bajo volumen, los cuales venían en dirección hacia él. Al no conocer bien la selva y los sonidos generados por cada animal, el estudiante entró en pánico, de manera que se concentró en la dirección exacta de aquellos rugidos, cuando de la vegetación espesa pudo ver a 2 saurópodos, 2 dinosaurios de gran tamaño que caminaban juntos. El joven, con la boca abierta y sin poder pensar en nada más en ese momento, únicamente pudo contemplar aquellas criaturas jamás vistas. Pero, así como aparecieron, así mismo se fueron y desaparecieron en medio de la espesa vegetación. A los pocos minutos, uno de los acompañantes alcanzó al joven, pero este lo vio como en un estado de shock, sorprendido, disvariando, pero sobre todo balbuceaba lo que acababa de ver. Entre esas, la otra persona inspeccionó rápidamente la zona, pero no pudo ver ni escuchar absolutamente nada. Imaginando que tal vez era por el cansancio, la otra persona aseguraba que el estudiante solo lo había imaginado. La situación queda como en una historia de ficción, pero esto cambia cuando en otras expediciones eran los mismos indígenas quienes advertían a los extranjeros sobre la presencia de dinosaurios en medio de la selva. Recientemente, como en el Congo, ocurren los avistamientos del conocido Mokele Mbembe, otro saurópodo sumamente conocido de la criptozoología. En estos casos, los expedicionarios enseñaban imágenes de diversos dinosaurios a los indígenas, y la gran mayoría apuntaba a los saurópodos como la terrible bestia que caminaba libremente por el Amazonas. Se debe tener en cuenta que en las selvas no solo se ocultan animales que se creían extintos o imposibles, tampoco ruinas de civilizaciones antiguas y desconocidas. Algo que tienes que tener muy presente es que la presencia de los mismos indígenas representa una gran cantidad de sucesos extraños y desconocidos. Como bien debes saber, entre las diversas tribus indígenas del Amazonas existen los conocidos chamanes, personas que se adentran en el territorio sobrenatural de la vida y la naturaleza. De manera que en este caso te hablaré de los poco conocidos mercados negros. Funcionan principalmente en las selvas de Perú y Brasil. Los pocos que han tenido la oportunidad de visitar estos lugares comentan muy poco, pero lo que alcanzan a decir definitivamente deja sin palabras a cualquiera. Estos mercados nunca permanecen en el mismo lugar por bastante tiempo. Dada su oscura naturaleza, los mueven constantemente,
de manera que solo los verdaderos clientes de aquellas personas son quienes conocen los futuros destinos del mismo. Segundo, para visitar algún mercado de este tipo, tienes que ir con algún guía, una persona conocida y autorizada para ingresar en dichos lugares. Tercero, el uso de celulares, cámaras o dispositivos de registros de audio y video están totalmente prohibidos. Se dice que si encuentran a alguien con artefactos de ese tipo en el mercado, lo más seguro es que aquella persona pase a una mejor vida. Cuarto, son lugares altamente peligrosos, de manera que incluso sus clientes habituales deben hacer sus gestiones de manera rápida, entrar y salir en el menor tiempo posible. Quinto, en estos sitios es normal encontrar partes de diversos animales para rituales oscuros y malignos, pero también se pueden encontrar partes de personas para el mismo fin. El último dato es el más escalofriante. Según algunos que han tenido la oportunidad de adentrarse en lo más profundo de aquellos mercados, afirman que la venta de carne humana es totalmente normal. Como acabas de escuchar, las selvas también son lugares en extremo aterradores, cargados de criaturas y sucesos inexplicables. No solo en los bosques, cuevas e incluso el fondo del mar ocurren sucesos misteriosos. Si el video te gustó, te invitamos a que te suscribas y nos apoyes con un like. Somos Noche, tu canal de misterio.